Hablábamos de Fede, el gato de la universidad. Vale, pues hoy, por cerrar el asunto, ya se ha localizado. Fede, el gato que ayer comentábamos que al parecer había sido secuestrado, está o ha sido adoptado, el gato de la universidad. Lo cual es una buena noticia y ya se cierra el asunto. Ahora, eso sí, me estaban comentando que las colonias de animales, que en este caso la de este gato en la zona de la universidad, bueno, en la propia Universidad de Almería, al final están con unos cuidadores que de manera voluntaria pues están pendientes de sus necesidades y, en fin, las cosas que necesitan, las cosas de gatos, ¿no?, que necesitan. Y me habían comentado que si alguien, como ha sido el caso, tiene el gesto humanitario y solidario, y evidentemente hay que aplaudirle, ¿no?, de acoger el gato, el animal que corresponda de estas colonias, que lo sigue haciendo, pero sí me trasladaban el deseo de que lo comuniquen, pues para que se sepa que el gato no está perdido o está con alguna dificultad, con algún problema, y que, bueno, pues se quede todo el mundo perfectamente tranquilo y controlado. Dicho esto, muy buenas noches, bienvenidos a Conexión Almería. Como cada noche, estaba pensando yo en el tema del gato todavía, como cada noche vamos a estar con vosotros comentando los asuntos del día, analizando, debatiendo las distintas cosas que han ocurrido en estas últimas 24 horas. Y en este arranque del programa, hoy vamos a arrancar de una manera un poco distinta porque, como sabéis, a estas alturas más o menos del día de ayer se produjo en Almería un terremoto, concretamente a las 22:38, en la zona de Alborán Norte, con una magnitud de 4,2 a 2 kilómetros bajo el nivel del mar. Hubo 5 réplicas alrededor de ese terremoto, ¿no?, de ese movimiento sísmico más importante. Afortunadamente, bueno, se sintió fundamentalmente en la zona del poniente, también en la capital, en Venta Gaspar, en San Agustín, en El Ejido, en Las Cabañuelas, en Vícar, con una intensidad un poco más baja, hasta en más de 30 núcleos de Adra, Almerimar, Balanegra, Roquetas, Costa Cabana, Benadux, Dalías, Huércal de Almería, Níjar, La Mojonera, entre otros. Afortunadamente no hubo ningún daño personal ni material, y la percepción incluso pudo sentirse en algunos puntos de Granada y de Málaga. Obviamente Almería es un punto, Almería, el mar de Alborán y la placa tectónica en la que nos encontramos es un punto muy activo de movimientos sísmicos. Ayer tuvimos uno, hubo quien se asustó de verdad y lo sintió de manera muy considerable. Otros, pues un poquito menos sensibles, lo sintieron menos, pero afortunadamente, como digo, no hubo ningún tipo de daño, ni personal ni material, con este nuevo seísmo de magnitud 4,2 en nuestra provincia. Bueno, pues justamente con este asunto arrancamos, con lo cual vamos a saludar enseguida a nuestros invitados, pero por hacer las cosas con su orden, tenemos que decir que aquí arranca la tertulia de Conexión Almería. Saludamos a nuestros invitados esta noche. Manuel Cerejido, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Iván Gómez, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches. Rafa Burgos, muy buenas. Buenas noches. ¿Alguno de vosotros sintió el terremoto? Yo sí. Rafa. Yo sí. Además lo reporté, pues soy un friki de este tipo de cosas, y tengo la aplicación del Instituto Geológico Nacional y lo vi en el momento, porque yo noté primero la sacudida. Yo vivo en un séptimo. Ajá. Y se notaba especialmente. Y oí un ruido primero y luego pues, una pequeña sacudida, no como la del verano, que esa sí fue importante, que también lo noté, pero que sí se lo noté y le reporté, porque te hacen como una especie de test, te van haciendo preguntas de qué sensación, si se ha movido, si si has visto la lámpara moverse, si se ha caído un libro, en fin, pero que sí que lo noté, Iván, Manolo. Yo no tuve la suerte de... Además, a mí me he quedado fuera, ¿no?, de todos los corrillos en los que comentaban, se movía tal y sentí tal, y el susto, porque me pilló en el coche y yo no tuve la sensación en ningún momento de... Y al llegar a casa sí que empezamos lógicamente a informar del asunto y vimos que además había sido de una magnitud importante, pero no, me pilló en el coche y me pasó también hace 3 o 4 meses que tuvimos otro importante, ¿no? Tampoco tuve esa sensación, porque además vivo en un bajo, ¿no?
La gente que vive en plantas superiores, en quinto, cuarto, sexto, pues ya sí que tiene ese movimiento, ¿no? Que a mí no me ha llegado, ¿no? Pero al final, bueno, yo creo que más allá, ¿no? De la falta de sensibilidad que yo tengo con los terremotos, lo importante es que da mucho que hablar, ¿no? Y que este año 2025, y si ahora si quieres lo comentamos, está siendo bastante movido, ¿no? Entre comillas, ¿no? En relación a los movimientos sísmicos y a los terremotos que están reactivándose, sobre todo en la falla, ¿no? Del Mar del Borán. Sí, correcto. ¿Y Manolo, en tu caso? Sí, yo también lo sentí. Yo sí estaba en casa sentado y la verdad que tampoco vivo muy alto, vivo en un primero, pero sí lo sentí. La verdad que sí. Se notó una vibración en el sillón, que, vamos, esto que, un momentito y dices, bueno, pero ya es como está uno acostumbrado de verano, ya sabemos de lo que va. Que fue más fuerte. Ese sí que es verdad que te quejaba con la sensación de ¿qué hago? En este no daba tiempo, porque fue un poco por bromas. Y que tardaba más en esto. Y claro, pero este fue así, un visto y no visto. Me pongo de pie, ¿no? Sí, bueno, dicen los expertos que estos movimientos sísmicos son buenos en cuanto a que cuantos, bueno, hay algunos más grandes, otros más livianos, más suaves, pero no deja de ser una liberación de la tensión que de no ser así, pues podría terminar derivando en un movimiento mucho más importante. De hecho, anoche, creo que fue nuestro compañero en Onda Cero elegido, Fran Fernández, mandó un pantallazo de alguna de estas aplicaciones, no sé muy bien cuál era, y como creo que era como media hora antes o una hora antes o algo así, había habido un terremoto de menor intensidad, creo que era de 2 o algo así, y luego al periodo de tiempo ya apareció el más grueso, ¿no? Entonces, simplemente con ese detalle, no sé si a vosotros os pasa o no, te puedes imaginar un poco qué está pasando debajo de tierra, ¿no? O sea, que se está juntando ahí, empieza aquella a moverse hasta que ya no puede más y ya ¡plof!, ¿no? Ya aquello se expande o se mueve. Pero es verdad lo que decías, Iván, este año está habiendo mucha actividad. Sí, de hecho, nosotros, ¿no? Como periodistas siempre queremos ahondar un poquito más en el tema y buscar algún patrón de comportamiento. Decimos, 2025 está siendo muy activo, puede ser por alguna causa, pero uno se pone a investigar, ¿no? y ve que los grandes terremotos de la provincia se han producido cada 2 siglos, empieza a hilar desde el punto de vista científico, pero luego llama al Instituto Geológico y hablas con especialistas y te dicen que no busquemos patrones de comportamiento, que toca cuando toca, ¿no? Entonces ahí la labor periodística pues se limita a informar de lo que ha ocurrido, ¿no? Y incluso proporcionar, que también es importante que la gente en Almería conozca y tenga a mano una serie de pautas de actuación, ¿no? Que no es ninguna broma, ¿no? Cuando vivimos estas situaciones tan recientes, como ocurrió, por ejemplo, en Lorca, hace ya más de 10 años, hay que darse cuenta del que hay un verdadero riesgo, y ahí los medios tenemos que sensibilizar, ¿no? Con el tema de las recomendaciones, de aportar una serie de consejos, que incluso en los colegios lo aborden, que es importante tenerlo presente, porque no siempre va a ocurrir por la tarde o a primera hora, puede ocurrir en cualquier momento, y a partir de ahí que todo el mundo tome conciencia, ¿no? Ya me consta que los planes de emergencia de los distintos ayuntamientos, a nivel lógicamente nacional y regional, es algo que se ha avanzado mucho más, pero a nivel local también creo que se debe de trabajar desde los distintos ayuntamientos para que los planes de emergencia, este tipo de situaciones, estén bastante orquestados para que si llega la situación pues sabamos reaccionar, ¿no? Y a nivel estructural, Rafa, como arquitecto técnico. A ver, el otro día me lo explicaste y yo venía, digo, ya verás tú que me metes la pata. ¿Lo he dicho bien? Sí, ya lo he dicho perfecto. Tradicionalmente ha habido, siempre en una obra está el arquitecto y el arquitecto técnico. Eso es. Comúnmente todos los conocen por aparejadores, pero esa titulación ya sucumbió hace muchos años. O sea, yo que llevo ya 32 años en la profesión, mis estudios eran de arquitectura técnica, no eran de aparejadores. Bueno, como arquitecto técnico, las infraestructuras, o sea, los edificios en realidad, ¿no? Sí. Vamos a hablar claramente. Los edificios tienen una serie de patrones o de normas o de situaciones que tienen que tener, y se ve que aguantan. Hombre, también habrá casos donde al final no aguante, pero igual no solo porque el terremoto sea fuerte, sino porque tenga probablemente alguna deficiencia estructural con el tiempo, ¿no? Pero sí es verdad que eso se controla. Ahora mismo, como se plantea por el Código Técnico, pues una normativa que hay de, bueno, pues se calculan las estructuras pues para estar preparadas para un sismo, y se hacen varias hipótesis, en fin. Los terremotos todo depende del tiempo.
Pues si puede ser de escala 3, pero si dura un minuto, al final empieza la oscilación o la aceleración, que es el término que se usa en la arquitectura para ver la gravedad que puede tener, pues al final ocasiona que pueda colapsar el edificio. No obstante, ante los terremotos que puedan suceder en una ciudad como Almería, pues los edificios lógicamente están preparados para absorber ese tipo de acontecimientos, ¿no? En este caso. Y además en Almería, con un coeficiente más, o sea, esto no es lo mismo los coeficientes que se estudian para cada sitio de España. Hay una actividad sísmica, la de la zona de Almería, junto con Granada, la más potente que hay en España, con lo cual se hace mucho más hincapié a la hora de calcular, sobre todo en la cimentación del edificio y en la estructura. O sea, que en un edificio, por ejemplo, en Madrid, sería más... menos restrictivo. Sí, bueno, menos seguro. Bueno, voy a utilizar un término. A ver, esto es muy demagógico, muy de bar, ¿no? Pero por la situación, evidentemente, geográfica en la que te encuentres a la hora de construir. Es decir, si te vas a Japón, pues tendrás los topes, ¿no? Sí, pero quiero decir, ¿un edificio en Madrid igual es menos seguro para un terremoto que en Almería? Para en esos Madrid, parámetros. Para Madrid, claro, para Madrid no, lógicamente. Claro. Si tú pones el de Madrid aquí, sí es posible. Eso, aquí hay una cosa muy intuitiva para que no entiendan todos los espectadores que nos vean. Aquí, por ejemplo, las zapatas que es donde se apoyan los pilares para elevar el edificio, se atan en 2 direcciones. En otras regiones de España se permite casi, ya es norma común que se aten en 2, pero se permite que se aten en una sola dirección. Entonces no, porque la influencia del sismo es diferente. Pero sí están preparados afortunadamente para la actividad sísmica los edificios. Bueno, y esto al final no es tampoco gratuito, es decir, si hay una zona donde... Y además es que esto en realidad se sabe, no es algo que aparezca de la nada. Sí, o sea, si una zona está si un área metropolitana, urbana o rural está en una zona cuya superficie interior es completamente sólida y alejada de cualquier fisura o cualquier... Pues claro, no va a pasar nada. Y no solamente los edificios, ¿no? Las grandes infraestructuras también ocurre lo mismo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en el viaducto del Barranco de los Feos, de alta velocidad, por ejemplo, y tenía una serie de medidas que evidentemente en otras zonas del territorio no aplican, ¿no? Y para el movimiento, determinadas cargas, la posibilidad de que el viaducto pueda acceder más o menor medida. Entonces eso también condiciona la infraestructura que se están construyendo. Así que por lo menos esa seguridad sí la tenemos, ¿no? Bueno, pues afortunadamente estamos seguros. Bueno, vamos con otro asunto que hemos traído ya este jueves 30 de octubre. Por cierto, mañana es la noche de Halloween. Al final, vaya, acabo de dar cuenta que no me he preparado. Mira que quería haberme traído algo, onda. Una máscara, alguna cosa, al final, nada, no va a poder ser, qué pena. Bueno, no tiene nada que ver, es que estaba mirando que era la fecha, el 30 de octubre. Luego hablaremos del tema de cementerios, el tema de la noche en negro, que mañana va a hacernos disfrutar. Pero antes, estamos esta semana hablando mucho de presupuestos, ¿no? Tanto ayer como el martes os traíamos la información acerca de ese presupuesto en el Ayuntamiento de Almería, casi 300 millones de euros que la próxima semana se van a aprobar, y os dábamos pues algunas pistas, algunos detalles que nos explicaba la concejala Vanessa Lara al respecto de estos presupuestos. Bueno, pues hoy Almería también ha sido escenario de la presentación de los presupuestos de la Junta de Andalucía vinculados a Almería. Y en nuestra capital, 2 consejeros almerienses, como son María del Carmen Castillo y Ramón Fernández Pacheco, acompañados por la delegada de la Junta de Andalucía, Arantzazu Martín, han presentado esos presupuestos que vamos a ver enseguida para comentar de inmediato. Ya conocemos a fondo los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026, unas cuentas que prevén para la provincia de Almería inversiones de casi 430 millones. Así encontramos partidas de más de 24 millones para cubrir la aportación regional a soterramiento, el intercambiador y la edificación de la nueva estación intermodal de AVE. Que asciende para la provincia de Almería nada más y nada menos que a los 430 millones de euros en materia de inversión, que viene, fíjense, a multiplicar por 4 lo destinado en el primer gobierno de Juanma Moreno allá por el año 2019. Y esta apuesta la podemos comprobar en este documento de los presupuestos en proyectos tan importantes como los recogidos, por ejemplo, en el área de fomento con el intercambiador de Almería, al que se le destinan 24,2 millones de euros. Por otro lado, más de 8,5 millones para el Smart Green Cube, a construir finalmente
en el Parque de Innovación Tecnológica de Almería. Les adelanto que esta misma semana ya se ha aprobado el proyecto por parte de la Oficina de Supervisión de Proyectos. Más partidas destacadas, hasta 5 millones de los 15 que en principio aporta la Junta para financiar el desarrollo del Puerto Ciudad. A la integración Puerto-Ciudad, que este año prevé una inversión de 5 millones de euros dentro de esos 15 que están comprometidos. Desde la Junta aseguran, además, que estamos ante unos presupuestos netamente sociales. Donde prácticamente 2 de cada 3 euros, un 64%, o lo que es lo mismo, 32.700 millones de euros del gasto se destina a sanidad, a educación, a inclusión y a dependencia, que son las áreas que más preocupan a los almerienses. Los presupuestos regionales crecen en la provincia en 12 millones y cerca de un tercio de las inversiones se van a dedicar a agua y agricultura. Pues eran los datos que explicaban esta mañana los dos consejeros almerienses en la Junta de Andalucía. Hablamos el otro día del Ayuntamiento casi 300, aquí estamos hablando de algo más de 400 millones de euros, falta la aportación estatal, pero bueno, algún día tendremos presupuestos nacionales para saber cuánto termina derivando a Almería, como a Guadalajara, como a Talavera y como a Granada o cualquier sitio de España. Pero bueno, no sé cuál es la primera valoración que podéis hacer, probablemente Iván hayas echado un vistacito por encima a los números. Bueno, estuve anoche precisamente, ayer por la tarde, desglosando, ¿no?, las partidas, que hoy además nos las ofrecen mucho más fácil. Hace unos años empezaba uno a meterse en los capítulos, en los PDF, y era casi imposible. Iba sumando, ¿no?, de las empresas públicas, de los ministerios. Ahora está todo muy bien desglosado. Y al final, las cuentas de cada año, con independencia de que puedan crecer un 3% o incluso que bajen un 3% en algún caso, y a veces, porque a veces entramos incluso en lo que corresponde a cada ciudadano o en lo que tienen otras provincias. Yo creo que las cuentas, al final, lo importante en sí, más allá de que se contemplen los proyectos importantes, que suele ocurrir, que suele hacerse, es que a lo largo del año se puedan materializar, evidentemente. Yo creo que eso además lo decimos cada año cuando se presentan los presupuestos, ¿no? Si tú en una hoja de ruta o en unas cuentas, en un anteproyecto como el que se aprobó en el Consejo de Gobierno el martes y este miércoles se presentó al Parlamento, contempla una serie de partidas para infraestructuras que son vitales para la provincia y acaba uno materializándolas, pues todo va estupendamente, ¿no? Siempre echa en falta algún tipo de inversión, pero bueno, generalizándolo y a gran escala, creo que la clave de todo esto es que se ejecuten, ¿no? Yo no he echado en falta grandes infraestructuras de las que le correspondan a la Administración andaluza. Creo que todo lo que conllevan va cubriendo, ¿no?, las necesidades reales que tiene la provincia, en el sector agroalimentario especialmente, infraestructuras educativas que se van reivindicando en determinados núcleos como el Poniente, zonas que están creciendo. Pasa igual con la infraestructura sanitaria, está contemplado el Hospital de Poniente, el Smart Green Cube, que va a ser el polo de innovación agrícola también, otras partidas para el soterramiento, Puerto Ciudad, es decir, todo aparece bien, ¿no? Y a partir de ahí lo que tenemos que ver es si hay posibilidad real, y para eso se hacen las cuentas, y creo que la necesidad y la obligatoriedad de este compromiso que asume la Junta con los ciudadanos es que cuando termine el año 2026, si no el 100%, el 90% o el 80% por lo menos se haya cumplido, ¿no? Porque yo me he dedicado a fiscalizar, ¿no?, cuentas de años anteriores, tanto de la Junta de Andalucía como de otra administración como la estatal, y hemos llegado a años en los que se ha ejecutado menos del 20%, ¿no? Y yo creo que esa es la verdadera valoración de todo esto, ¿no? Las cuentas están muy bien, crecemos, tenemos unas inversiones importantes y a partir de ahí, cuando se materialicen, pues podemos ver si realmente han cumplido con su objetivo. Rafa, ¿tu sensación? Bueno, sin duda una magnífica noticia que tengamos presupuestos, cosa que no pasa en el gobierno que nos dirige a todos los españoles, ¿no? O sea, siempre es bueno que nuestro amado líder ha estado hoy ha estado en el Senado, sí. Y pone los pelos de punta cómo se ha reído del Senado, ¿eh? Sí. He oído algo en la radio, poco porque he tenido un día bastante complicado, entre otras cosas porque estaba también presente en la presentación de los presupuestos, pero que no, la verdad que sin duda yo lo que saco más, con la mejor sensación que me ofrece es que tengamos presupuestos, que es una herramienta que avala un gobierno, finalmente, es la herramienta que te deja seguir estando en el gobierno.
en la Junta de Andalucía siempre hemos tenido presupuesto. Sí, pero a mí es que a mí... Que hay que dejarlo claro, que la Junta de Andalucía es una administración que ha a- mantenido estabilidad presupuestaria siempre, ¿no? A mí me sigue alegrando Sí, eso, sí, a pesar sí, de eso, claro. después de todo me sigue alegrando. Y luego, bueno, pues pero es que se presente en tiempo y forma, que como bien ha dicho Iván, pues toque un poco todas las necesidades que tiene en este caso la provincia, porque en la rueda de prensa que han dado hoy tanto Mari Carmen de Castillo como Ramón venían enfocados directamente a la infraestructura y a la inversión que se hace en la provincia de Almería, pero que la verdad que es una magnífica noticia y yo creo que los presupuestos pues son unos presupuestos razonables. Otra cosa bien distinta es la capacidad de ejecutar esos presupuestos, que hasta ahora, que además esa capacidad de ejecutar los presupuestos es lo que determina la gestión. Claro. Esa es justamente lo que es como la nota, ¿no? La nota de la gestión es la capacidad que tienes para gastarte el dinero que te dieron, para hacer proyectos, para hacer infraestructura y para invertir. Y bueno, hasta ahora pues se han ido cumpliendo en Andalucía razonablemente bien la ejecución presupuestaria, ¿no? Y cuanto más se vaya rodando con unos presupuestos realistas, pues mucho mejor. De manera ahora mismo, pues como bien explicaban ahí, sobre todo Mari Carmen de Castillo, unos presupuestos especialmente sociales, ¿no? Y que hay mucho enfocado pues a que los ciudadanos, a que los andaluces pues estemos mucho mejor. Pero no obstante, sigo insistiendo que es una magnífica noticia, a pesar de que todos los años estamos bien acostumbrados en Andalucía a que tengamos presupuestos y unos presupuestos que me parecen buenos, pues que los tengamos es magnífico. Manolo. A mí me han parecido bastante bien. Los presupuestos son bastante en bloque, en el conjunto, muy ordenados, bien. Me ha gustado también que incluso para la provincia también, como la ejecución de los 2 millones y pico que se van a dar para el tema de los juzgados nuevos en Huerca-Lovera, que tanto estaban pidiendo ahí en Huerca-Lovera. Todo eso, y 1 millón de euros para el Algarrobico. Pero es lo que estábamos hablando, es la ejecución. ¿Si realmente se va a ejecutar el millón de euros para el Algarrobico? No creo que en estos 2026 se vaya a ejecutar. Esa partida más viene ya de atrás. Esa es una que viene arrastrada. Claro, es una partida que viene arrastrada. Exactamente, claro. una partida arrastrada. Muy buena lo que es la infraestructura, el tema de la agricultura, porque se están dando dinero para unas cosas bastante que se pueden utilizar bastante bien, como los 12 millones que dice que se van a plantear para la ejecución de los nuevos, para incorporar a los nuevos jóvenes. El relevo generacional. Exactamente, un relevo que me parece muy lógico, porque las personas cada vez más mayores son los que están haciendo en el campo, y entonces, pues ya les digo, los presupuestos muy bien, pero coincido con los compañeros en la ejecución. El tema es que se ejecuten, y cuanto mayor se dé, si se gastan totalmente, sería increíble. Lo que pasa es que hay algunos, como por ejemplo los 20 y tantos millones de lo que es el ferrocarril, pues sí se van a gastar, pero sí, que además no harían falta algunos más. Aparecen con el concepto intercambiador, ¿no? Intercambiador, sí. Intermediario y estación intermodal. Sí, me descolocaba un poco, ¿no? Sí, 24, 27, además hay que no sabe si son 27 o 24, pero bueno. Y hay un aspecto, decía lo de que se aprueben los presupuestos, que evidentemente es fundamental, ¿no? Para darle estabilidad a los proyectos y a las inversiones. Hubo años en los que no estaban provincializados. Eso sí que ocurrió en la Junta de Andalucía, y además los periodistas no nos ofrecían nada, ¿no? Llegaba a la rueda de prensa de los consejeros de turno y decían, pues vamos a invertir en lo que se necesita. Todo lo importante vamos a tener. De hecho, hubo una frase de cuando era consejero Manolo Recio, consejero creo que de Economía, que dijo, en entornos turbulentos, hablando de la situación económica, ¿no? Parecía que hablaba de los terremotos de ahora, ¿no? En entornos turbulentos la gestión aplica geometría variable. Y nosotros decíamos, ya que he venido aquí, a que me está riendo este señor. No, claro, geometría variable quería decir que donde haga falta pues se pondrá el dinero. Pero claro, eso no es ningún compromiso, ¿no? Lo que yo decía, tú te comprometes conmigo y con la sociedad almeriense a invertir en el hospital. Cuando pase el año, a ver qué dinero ha llegado, ¿no? Y eso, esa es la clave, además, ¿no? que hay que asistir económicamente a los presupuestos. Estabais hablando del Algarrobico, ese millón o 2 millones que se puedan dejar para esa partida, es que tiene que estar comprometida para que el gobierno, cuando decide hacerlo, pueda responder. Claro. Y es posible que si el gobierno no hace no hace su parte, pues se queda en el limbo esa partida, porque no la puede ejecutar, porque los compromisos de la Junta eran unos y los del gobierno eran otros. Pero si no va en conjunto,
tanto, Aparte que pues siempre no. los presupuestos son compartidos, es decir, Claro. ellos ponen una parte del dinero, pero la otra parte es del gobierno Pero claro, central. pero en el Bueno, presupuesto del gobierno tiene, central y del ayuntamiento, que pero en el también tiene claro, su parte, ¿no? También, pero en el claro. presupuesto tiene que estar comprometido. Si no lo comprometes, pues luego dices, No, que pues yo he hecho mi parte y ahora claro, no puedo pero si es sacarlo. que es fácil, o sea, imaginaros que estamos los cuatro tomándonos lo que un agua mineral, ¿no? Por ejemplo, ahora cuando salgamos de aquí nos tomamos un agua mineral y entonces tú tienes que poner tanto, yo tengo que poner tanto, tú tanto, pero venga, yo me pongo de nosotros de este lado, pues nos vamos al baño porque tenemos una necesidad imperiosa y la factura llega y tenéis vuestra parte, pero no está todo. Pagáis la factura o la pagáis y sale de vuestro bolsillo y luego ya veremos, o hay que esperar a que lleguemos nosotros del baño. Bueno, del baño o de fuera, porque Manolo lo ha dado por fumar hoy excepcionalmente. Yo no, porque sabe la gente que soy un auténtico ultra con eso. Has puesto un ejemplo Pero, muy didáctico. Claro, o sea, es que es tal cual. Entonces, yo ahora tengo, por ejemplo, los 24,2, que es lo que yo he visto por aquí. Si son 27, pues 27. Para el tema del soterramiento de Almería, intercambiadora y estación intermodal de AVE, que son los conceptos, y yo los pongo aquí encima de la mesa. Ve, aquí los tienes. Pero la concesionaria, que es la que tiene que hacer la obra, dice, vale, eso es tu parte. ¿Y la tuya? Pues mira, te la doy de aquí, que es la del ayuntamiento. Esto es junta, ayuntamiento. Vale. ¿Y la tuya? Claro. Que tu parte. Es que no te oigo, que no, que. Y ya luego, dependerá de si hace la obra o no la hace. y luego hay además otra variable, eso es geometría variable. Sí, efectivamente. Geometría variable. Y eso- Me gusta, eso hay sería- otra variable eso sí que más. eso Es sería que- un entorno turbulento. Exacto. Claro, sí, sí. Hay Exacto. otra variable más, y es que cuando tu partida o tu parte de la ejecución depende de la ejecución previa de otro, entonces ya estás perdido Claro, todavía, eso claro, es peor todavía. claro. Ahí ya no puedes ni repartir. Claro, Decir, oye, que yo tengo mi parte, pero termina la tuya para yo poder empezar la mía, ¿no? Claro, Que esa hablando es de- otra más. Hablando de las partes, sí que poner en valor, yo creo que es algo que en Almería se está haciendo muy bien. Ha costado mucho, pero el soterramiento está siendo fruto de una alianza de administraciones que al final se ha conseguido. En otras ciudades no tienen esa fortuna, ¿no? Porque nos ha costado mucho tiempo. Recuerdo aquellos primeros planos que salían a escena con Mejino y ya hablamos de principios de siglo. Y ha costado mucho llegar hasta aquí, pero ahora tenemos la fortuna de que en actuaciones vitales como el soterramiento, como el puerto ciudad, están todas las administraciones, Junta de Andalucía, el Puerto del Estado, lógicamente el Ayuntamiento también, y con el soterramiento ocurre igual, ¿no? de que son distintos, porque antes la Junta de Efectivamente. Andalucía, Distintos colores políticos, la Junta claro. de Andalucía era igual que el gobierno central. Entonces estas actuaciones que van a transformar Almería en 2 o 3 años, va a ser una transformación histórica, ha sido del aval de la colaboración institucional, que creo que al final en los presupuestos, si se prorroguen o no los del Estado, siempre va a haber ese compromiso, porque además te digo que es una actuación que ahora mismo es irreversible, o sea que no vamos a tener problemas. Sí. Sobre todo los 5 millones ahora también de eso que han dicho. El puerto del ciudad. La verdad que han sido una cosa importante para la ciudad de Almería, porque ya hicimos la Rambla, que fue una infraestructura increíble, pero ahí se quedó. Llegó hasta abajo, no llegó hasta abajo, no llegó a terminarse. Todo eso, ¿no? Entonces nos faltaba ese trozo que era fundamental para el funcionamiento de la ciudad. La verdad que es una cosa importante. Y además saca lo de la Rambla, desde entonces, y han pasado ya más de 30 años, no había una transformación igual que hasta ahora, ¿no? O sea, hemos pasado de la Rambla, que fue un gran hito urbanístico, a lo que vamos a tener estos años. Así que al final, esto también ha sido fruto de la colaboración, de mucho esfuerzo, mucho sufrimiento que hemos tenido, sobre todo los que vamos todos los días por la carretera de La Vega al centro. Pero bueno, lo sobrellevamos bien, porque al final vemos que la Almería de dentro de 2 o 3 años va a ser muy superior, ¿no?, a la que hemos tenido, y vamos a tener una ciudad mucho más bonita y urbanísticamente va a marcar un hito. Sin duda. Lo que pasa, hay un asunto que tiene que ver con el tema de la prórroga de los presupuestos nacionales. O sea, cuando hablamos de que no hay presupuestos aprobados, es porque no hay presupuestos actualizados en consonancia con las necesidades o la demanda que haya en cada momento. Se va prorrogando el anterior, y yo no sé. Esto es, la verdad, yo voy a ser absolutamente sincero, y si tenéis vosotros la información, pues me la dais y así ya me la anoto y me la quedo. No tengo ni idea de cuál es el presupuesto, de qué año es el presupuesto que está prorrogado el que tenemos ahora. Pues no sé si es del pasado, o de no, hace de 2, hace o de tres. hace 3, o de hace 4, 3 años. no tengo ni idea. Hace 3, ¿no? Sí, hace 3. Pues hablamos de que este es el presupuesto del 22, 23 sería. Del 22. Del 22. 22. Del 22. Estamos 22, 24, 25, sí. 3 prórrogas, ¿no? Sí. Vale, sería el actual y 3 prórrogas. Vale, 22. Quiero decir con esto, evidentemente hay partidas que quiero decir, en todos los aspectos, no voy a pormenorizar. O sea, que no hay presupuesto es que no está actualizado. Lo que quiero decir, que me está variando mucho. Lo que significa no tener presupuestos aprobados en el año, o sea, actualizados, es que los ajustes de cada una de las partidas
Ya no las nuevas, que son las nuevas, pero las que se vienen arrastrando tipo AVE, soterramiento, cuestiones. No se están pudiendo actualizar y todos sabemos que llevados la macroeconomía parece que está un poco al margen de la microeconomía. No, es igual pero más gorda. Igual que cuando tú haces alguna actuación, siempre tiene algún ajustito por el camino. De hecho, ahora con el tema del paseo de Almería estamos viendo que hay ajustitos, igual ya no de precio, igual sí, también, de pequeñas cosas. El llevar desde 2022 con los presupuestos nacionales significa que todo el mundo está recibiendo la misma cantidad por los mismos conceptos sin actualizar. Por tanto, una obra tan importante como la del AVE o como la de cualquier otra cosa en Almería y en cualquier lugar de España que no se esté pudiendo actualizar, no deja de ser un problema realmente grande. Lo que es una auténtica vergüenza, yo lo digo con todas las letras. Es un gobierno que esté cautivo de no poder ofrecer presupuestos a los españoles, pues está incumpliendo. Primero, que incumple con la Constitución, claramente, porque tiene que presentar al menos el proyecto de presupuestos, que no se dignan ni a presentarlo, eso por un lado. Y segundo, que cualquier inversión que se tenga que hacer no se puede hacer. No hay programada ninguna inversión. Las inversiones son cuestiones a futuro siempre. Claro. Las únicas que son las programaciones en presupuestos que vienen anteriores y que están partidas anualmente, en partes anuales, pues por eso se pueden continuar. Pero la inversión ninguna te puedes inventar, y porque ahora afortunadamente tenemos muchísimos fondos europeos que se pueden emplear y se pueden hacer cosas como un poco al margen del presupuesto. Pero el presupuesto de España ahora mismo es un auténtico parón, no hay nada. No hay nada. Y vuelvo a repetir, como dije al principio, el mayor éxito de cualquier gobierno, o al menos poner en valor su gestión, es con la aprobación de unos presupuestos. Si no, no está haciendo nada. Y aquí, pues bueno, pues están alargando la agonía de no tener presupuestos, que es dramático para todos. Iván, no sé si vas a comentar. Sí, no, yo creo que al final el equilibrio, evidentemente, lo óptimo es aprobar los presupuestos, evidentemente. El último que se aprobó fue en 2022, pero fue el del 23, o sea que es el que se ha renovado ya 3 veces, ¿no? Sí. Y la situación que tenemos en cuanto a la infraestructura estratégica de Almería es que están garantizadas. Partimos de esa base, ¿no? Tampoco hay que rasgarse las vestiduras porque evidentemente no es lo óptimo. Unos presupuestos forman parte de la acción de gobierno, ¿no? Es su obligación sacarlos adelante, y cuando uno ve que no los puede sacar adelante, evidentemente es porque no tiene la mayoría del órgano parlamentario, ¿no? Entonces debe uno plantearse un poco la situación en la que se encuentra, ¿no? Pero partimos de la base de que en Almería las grandes obras, como por ejemplo en la alta velocidad con Murcia, están cofinanciadas, financiadas prácticamente casi todo en su totalidad por el Fondo Europeo, y eso además compromete en unos plazos, de manera que no nos podemos salir, ¿no? De hecho, en la estación el otro día sacábamos un cartel que ponía línea de alta velocidad Almería-Murcia 2021-2030. Bueno, diciembre del 29 es el tope. Entonces ya en el gobierno, en el ministerio de Óscar Puente o del ministro que entre, si él sale y entra otro, saben que no van a poder llegar a diciembre del 29 sin tener acabado el corredor, porque si no perderían todos esos fondos que han ido ejecutando, ¿no? Entonces, evidentemente, necesitamos unos presupuestos para incluir nuevas inversiones necesarias para Almería, pero estamos saliendo adelante y están avanzando. Por ejemplo, el mensaje yo quería trasladarnos dentro de esa situación. Tampoco hay que generar cierto alarmismo, porque las obras de Almería importantes se están haciendo, ¿no? Ocurre con la desaladora de Carbonera, que se va a ampliar. Ocurre, por ejemplo, con la de Bellaricos, que lleva ya desde 2012 inutilizada, pero bueno, los pasos administrativos y los trámites se están haciendo para que se pueda reparar, y con otra serie de actuaciones, ¿no?, que creo que son las más importantes para la provincia, y esas se mantienen, ¿no? Con independencia de que debemos ya aprobar unos presupuestos e incorporar una serie de inversiones que no están apareciendo todavía, claro. Uh-huh. Bueno, creo que, no sé si quería Manolo apuntar. No, solamente que las inversiones están garantizadas, solamente el tema está en las nuevas cosas, nuevas inversiones que se puedan hacer. Eso es lo que no está, porque no está presupuestado en un presupuesto, pero todo lo que estaba ya se sigue haciendo y se sigue realizando, y aunque se incremente, se va a incrementar, aunque esté el presupuesto ya vencido. Pero nosotros no lo vamos a tener problemas en ese aspecto de infraestructura, en tema de carretera, en tema de eso, no vamos a tener nunca problemas el ciudadano en tema de ese. También igual que cuando los sindicatos, en tema de la prorrogación en el presupuesto, también en todo, en la cuestión de sindicatos, igual, si tú no estás, te lo van a revalorizar, claro que sí, pero lo que pasa es que, claro, todos los años se van a ir haciendo uno a uno. No hay nuevo, es decir, no se puede decir ahora quieres, vamos a pagar más. No,
solamente vamos a ir prorrogándolo y prorrogándolo. Pero bueno, sí, pero que al final la inversión de lo que se trata es de plantear no solamente la infraestructura, cualquier tipo de cosa a futuro. No, sí, yo estoy de acuerdo. Ese futuro se te queda un poco corto, ¿no? Porque tienes que ir con la inmediatez de lo que tienes ahora mismo. Por supuesto, estoy de acuerdo, Iván, contigo, que el corredor mediterráneo, en este caso la obra, son imparables. Otra cosa es cuándo parará el AVE aquí en Almería. Esa será otra cuestión a dilucidar. Pero pero está claro que va a llegar el AVE aquí el día que sea, que va a ser una infraestructura que vamos a agradecer todos los almerienses, sin duda alguna, y que va a mejorar notablemente la imagen de la ciudad y la imagen de la provincia, por supuestísimo que sí. Indudablemente. Por ir completando y cerrando este capítulo de presupuestos de la Junta de Andalucía, pero sí de alguna manera también vinculados a lo que estamos comentando de los presupuestos nacionales del Estado, porque hoy ha habido una concentración de los tres sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras, UGT y CESIF, en las puertas de la subdelegación del Gobierno de Almería, para reclamar mejores condiciones en el empleo, laborales en el empleo público. Vamos a ver la información, porque está vinculado justamente a esto que estamos hablando, ¿no? De la ausencia de presupuestos generales del Estado. Los sindicatos mayoritarios piden recuperar y estabilizar el empleo. Hoy se han manifestado en toda España. En Almería lo han hecho ante la subdelegación del Gobierno. Protestan por el deterioro de los servicios públicos, con plantillas mermadas y con salarios congelados desde hace 15 años, y la falta de acción del Gobierno ante esta situación. Todos los funcionarios de carrera de España y algunos otros empleados públicos no perciben la paga íntegra, la paga extra íntegra, la paga al 100%. Esto es uno de los mayores recortes que ha perpetrado un gobierno en la historia de este país. Estamos no por capricho, como digo, estamos porque queremos recuperar la dignidad salarial. Denuncian además compromisos incumplidos como la clasificación profesional conforme a la cualificación o las 35 horas para la Administración General del Estado. Pero lo que más preocupa es la falta de empleados públicos. En la función pública tenemos una plantilla que es insuficiente y está envejecida, que se han perdido más de 42.000 puestos a nivel estatal desde hace 20 años y que las tasas de reposición habría que eliminarlas porque no hemos conseguido alcanzar las cifras que teníamos. En Almería hay 44.000 empleados públicos a los que, aseguran los sindicatos, se les adeudan 27 millones de euros. Nos estamos jugando el estado del bienestar. El ministro de Función Pública desprecia y bloquea la negociación. Estamos viviendo una situación lamentable y poco democrática. La actitud del ministro de Función Pública ningunea a los servidores públicos, a nuestros docentes, al personal sanitario, a los bomberos, a los agentes forestales. Anuncian que, de no llegar a acuerdo, volverán a manifestarse en noviembre y convocarán una huelga general en el mes de diciembre. La protesta de esta mañana de pues los sindicatos, dejando claro. Que viene al hilo de lo que estamos hablando, ¿no? Si al final no hay pasta para que todos nos entendamos, pues estos son los asuntos que hay. Pues hacer una labor de maquillaje pues para que la función pública pueda seguir estando, pero no tienes capacidad de contratación, no tienes capacidad de reposición, como hablaban, porque no hay cash, no hay dinerete. Entonces, pues eso es un bloqueo. Finalmente, por eso insisto que a pesar de que los presupuestos prorrogados pues atiendan a lo que estamos viendo hoy día, que eso sí lo va a atender, pero no atienda a lo que va a haber en el futuro, porque no existe, no hay previsión para atender ese tipo de cosas. ¿Son conceptos del 22 o conceptos del 23? Claro. Estamos a 25, camino del 26. Efectivamente. Entonces, pues no está ese orden ni están esas dotaciones presupuestarias pues para atender a toda la función pública, ¿no? Y esa es una queja pues más que razonable, ¿no? Sí. Es verdad que luego a lo mejor se hacen con carácter retroactivo, pero esto es como todo. Primero que esté el dinero en mi bolsillo, ¿no? Quizás dentro de 2 o 3 años puedas tenerlo, porque cuando se actualiza todo eso suele ser desde el momento anterior, pero eso está por ver, ¿no? Mientras tanto, pues ahí están, ¿no? Están diciendo, ellos no lo han dicho los representantes sindicales ahí, que sus pagas extras no son completas, ¿no? Ajá. Iván, Manolo. Sí, es lo que piden es la última paga extra de Navidad, que con el gobierno de Zapatero fue el que quitó ese trozo de parte de la paga. Están pidiendo también una subida de un 0,5, que es lo que están haciendo, la subida
todos los años anualmente, y lo quieren que lo hagan a través de un decreto. Como no hay presupuesto, claro, pues a través de un decreto lo puede hacer el gobierno perfectamente. El subir todo ese aspecto para que no pierdan el dinero que están perdiendo a lo largo del año, ¿no? A todos nos está pasando con el IPC. Hay una subida ahora mismo de un 3 y pico %. Hoy ha salido precisamente que hay un 3,4 o un 3 de subida del IPC. Y claro, todo eso, pero no solamente a nivel sindicato de empleo público, sino a nivel de sindicato de empleo de todo tipo, porque a todo tipo nos está afectando ese tipo de subida y que no hay revalorización en el sueldo, en el salario, eso está claro. No, pero los que cumplen, pero normalmente lo que más cumplen son los empresarios, los pequeños empresarios, que eso sí tienen que darle la subida correspondiente. Está claro, si esto es un ten con ten, hay el empresario y el trabajador. Pero me refiero, Manuel, a estos pequeños empresarios que sí que tienen la obligación anualmente de actualizarse según las pautas del gobierno en las subidas salariales, ¿no? El que tiene un empleado en una mercería, o el que lo tiene en una tienda de ropa, o el que tiene un taller mecánico. Ellos cumplen, están obligados a cumplir en esa materia, y sin embargo pues vemos cómo el gobierno incumple su parte, que sería hacer lo mismo, ¿no? Que exigen luego a los empresarios pequeñiñitos, ¿no? Por así decirlo. Sí, pero la pyme está creciendo en Almería y está creciendo en España. Está creciendo. El tema no es más bien ese crecimiento de la pequeña empresa, sino el problema está en que el empleado está viendo un problema el llegar a fin de mes, y eso lo sabemos todos. Eso es poder adquisitivo, es una cosa está de poder adquisitivo, porque la vivienda cada vez más cara, la comida cada vez más cara, el tema de gasolina, etcétera, que nos está subiendo un montón, la electricidad incluso, ahora con el tema este que tenemos de no utilizar las nucleares, pues entonces todo eso nos influye, pero nos influye a todos, no solamente a los temas de los empleados públicos, sino también en eso. El problema que tienen los empleados públicos es que ahora mismo lo que está pasando es que se está jubilando mucha gente con el boom de los baby boom de los 62, de los boomers, y se está jubilando mucha gente y no está viendo nueva creación de empleo en ese aspecto. El problema que están teniendo ahora, más bien, más que lo otro, porque lo otro a través de un decreto se puede subir el 0,5 ese que están pidiendo, o el 9% de diferencia del IPC, que es lo que están sugiriendo, que tienen una diferencia de un 9% en IPC. ¿Algo que puntualizar? Sí, no, lógicamente yo creo que al final esto forma parte de una presión en la negociación. Estoy convencido de que el poder funcionarial, ¿no? por decirlo de alguna forma, tiene mucho peso en la sociedad actual, y evidentemente cuando su reivindicación es justa y razonable, quieren adecuar el poder adquisitivo. Además hay compromisos anteriores, hay derechos no adquiridos que no se pueden perder, pues el gobierno tarde o temprano va a acabar cediendo, ¿no? Y por ejemplo estos días también había y próximamente otra protesta de otro marco de funcionarios, los de los técnicos sanitarios superiores, que también están pidiendo su propio estatuto. Es decir, hay una serie de estamentos, ¿no? Hablando del empleo público, que se deben mejorar y se deben normalizar, adaptarlo a la situación que requiere, y eso forma parte de un país que, si está diciendo que se crece económicamente, que las previsiones económicas son buenas, pues tiene que repercutir obviamente en su empleo público, y al final en las empresas también y en los trabajadores de las empresas, pero evidentemente el funcionariado público está viendo los anuncios de que España está creciendo por encima de la media de la Unión Europea. Pues, al final todo eso tiene que repercutirnos, ¿no? Y el poder adquisitivo, como decía Manuel, cada vez es menor, está subiendo en la vida mucho, todo está inaccesible. Si entramos en temas de vivienda, como en otros programas hemos abordado, imagínate. Entonces debe ser acorde, ¿no? Y yo te digo que es muy razonable, ¿no? Que ellos, si tienen una serie de reivindicaciones históricas, pues sea el momento, ahora que supuestamente la economía va tan bien, de que se materialice. Sí. Pues tenemos que hacer una pausa. Hemos superado con creces el ecuador de nuestro programa, de nuestra Conexión Almería de este jueves. Un alto, y a la vuelta hablamos de Halloween y del Día de Todos los Santos en Almería.